Café. ¿Intenso o ligero? ¿Negro o con leche? ¿Espresso o filtrado? ¿Flat white o un cortado? Si te gusta el café, este podcast es para vos. 6 episodios donde discutiremos sobre la gran grieta cafetera. ¿Ya tenés tu café servido? Tomemos entonces el primer sorbo. Un levante, un café. Una separación, un café. Para hacer tiempo, un café. Para ponerse al día, un café. A la mañana, un café. A la noche, un café. Pero, ¿de qué café estamos hablando? Rodo Rage nos saca esa duda. La grieta del café. El cortado versus el flat white. Imaginen un ring. En una esquina tenemos al cortado. En la otra está el flat white. De un lado está ese clásico cafetín argentino con las sillas Tonet, las mesas de madera, el mozo de camisa blanca. Y del otro lado está la cafetera italiana cromada, el molinillo alemán, el barista que las sabe todas. Vamos a hacer un estereotipo acá, ¿no? Pero para los que aman el cortado, los que están en la esquina contraria, son los hipsters y payos que solo saben fotocopiar recetas foráneas. En cambio, para los que son fanáticos del flat white, el contrincante es como un nostálgico que se quedó en el tiempo. ¿Viste? Como ese abuelo de los Simpsons que se queja de todo. Sí, como dije, son 2 estereotipos, pero hay que reconocerlo. Funcionan. Y en el medio del ring, quien está, estamos nosotros, los consumidores. Sí, podemos ser ese referee de la contienda, de la pelea, pero cada tanto recibimos también un par de golpes que nos dejan knockout. Nos pasa, por ejemplo, cuando nos dan un café quemado y horrible con sabor a alquitrán. Y nos pasa también cuando nos dan un café que no es el que pedimos, con un camarero que nos mira con cara engreída y nos dice: vos no entendés nada. Si creen que esto no sucede, les cuento que a mí sí me pasó. En 2021 escribí una nota sobre todo este tema en Maleva, y si buscan el posteo de Instagram, miren lo que dicen abajo. Todos me tratan de ignorante. De esto vamos a hablar en este podcast. Durante 6 episodios vamos a discutir sobre lo que es el café en Argentina. Pero para eso vamos a tener que ponerlo en contexto. Porque vamos a hablar de la historia, vamos a hablar del presente, del futuro del café. Vamos a charlar de lo que es la cultura del café y lo que es el producto café, que parecen a veces la misma cosa, pero no son la misma cosa. La grieta del café. Arranquemos con algunas ideas básicas. Todo el café que vemos en Argentina es importado. Bueno, sí, es verdad, hace un tiempo salió una nota en el diario de que hay una pequeña plantación en las yungas de Jujuy, pero es algo anecdótico, es esa excepción que suele confirmar la regla. El café es importado porque nuestro país no tiene el clima adecuado para cultivar café. Ese clima solo se da en una franja alrededor del mundo que bordea al Ecuador. Si agarran un mapa van a ver, hacen 2 líneas arriba del Ecuador y abajo del Ecuador, y ahí es donde se cultiva café en parte de África, de Asia y de América. Vamos a viajar un poco en el tiempo, vayamos unos 2000 años para atrás. El café se descubrió como una planta silvestre en Etiopía. Hay un montón de leyendas de cómo se descubrió. La más conocida, un campesino que tenía unas cabras, las sacó a comer, a pastar, comieron unas frutitas rojas, esas cabras se pusieron súper energéticas, así como estaban re polenta. El campesino agarró esas frutitas y así terminó inventando el café. Y si ustedes se preguntan por qué dije frutita roja, es porque el café, cuando está en la planta, es rojo. Tiene una piel roja y tiene una pulpa carnosa alrededor de la semilla. De hecho, la llaman la cereza del café. A partir de ese campesino etíope, la historia del café empieza a ser la historia del mundo. Es decir, la historia del capitalismo, de la globalización, de la economía del mundo. En el año más o menos 1600 estaba el comercio de especias y productos exóticos a la orden del día. Ya había pasado la conquista de América, estaba la India a pleno, estaba África. Había mucho comerciante dando vuelta, y los comerciantes venecianos fueron los que llevaron la bebida café del mundo árabe a Europa. Luego esa posta la agarraron los holandeses. Ellos fueron los que no solamente empezaron a comercializar el café, sino empezaron a cultivarlo. Primero lo hicieron en Asia, y después ellos tenían un par de colonias acá en América y dijeron: bueno, vamos a probar a ver qué pasa llevando la planta de café a América. Y la cosa prendió. A los cafetales, que es como se llama esa planta de café, les encantó América. Tanto que hoy somos el principal productor de café del mundo. Esto en cantidad y en calidad. ¿Vieron que antes hablé de esa franja alrededor del Ecuador? Bueno, todos los países que están en esa franja, que están en América, hacen café y están orgullosos de su café. Hay café de Colombia, café de Perú, hay café de Costa Rica, de Guatemala, de Bolivia, de México, no sé. Tiren nombres y seguro tiene café. El ejemplo mayor, el que más conocemos además en Argentina, es Brasil. Brasil es el productor más grande de café del planeta, de todas las calidades. Y es el principal proveedor de café que bebemos en Argentina. Toda esta historia del café, con ese etíope, con el comercio, con todo, puede ser una romántica, pero no lo es tanto. Es una historia de desigualdades, como suele pasar en estos comercios globales.
muestra ese típico intercambio desfavorable entre ricos y pobres. Como siempre, América, en este TEG del que estoy hablando, en este tablero que estoy hablando, es la pobre y Europa es la rica. La lógica fue así. Los granos de café salían en este continente. Se exportaban a granel a Europa, sin valor agregado, nada. Se mandaba el grano como un commodity. Allá le ponían ese valor agregado, lo industrializaban, lo tostaban, lo empaquetaban, le ponían una linda marca y luego volvía para acá para que lo tomemos. Hoy esa idea está un poco cambiando, pero la verdad es que sigue marcando uno de los grandes dilemas del café. Campesinos, cultivadores y cosechadores muy pobres de un lado, multinacionales millonarias del otro. La grieta del café. Volvamos a la historia en Argentina. En un censo que se realizó en 1887 en la ciudad de Buenos Aires, se listaron distintos productos gourmet que se ofrecían por ese entonces. Hay un párrafo entero dedicado al café. Y ahí se incluyen marcas y tipos de café que venían de Europa. Esas marcas eran Yungas, Martinica, Moca, Bourbon, Caracolillo, Brasil Primera Clase, Torrado Estrella y Torrado Saint. Como ven, no faltaba variedad. Pensemos que la Argentina de esos años crecía muy rápido. Caían todos los días barcos al puerto de Buenos Aires con millones de inmigrantes. Cuando digo millones lo digo en serio. Caían millones de inmigrantes por año. Entre 1890 y 1920 se duplicó la población del país, se triplicó. Llenos de españoles, italianos, franceses, alemanes, holandeses. Estos tipos venían con un poco del sabor del café en sus bocas. Así que con esa necesidad, con esos nuevos clientes, empezaron a aparecer también los tostadores locales. Los que agarraban, importaban el café crudo, iban a Brasil, traían el café para acá y lo tostaban acá. Y ahí es cuando, en ese momento, ahí en ese finales del 1800 y principios de 1900, es cuando aparecen esas marcas que hoy todavía conocemos, son las marcas emblemáticas del café, no sé. La Morenita apareció en 1890, la Virginia en 1915, Bonafide en 1917. Un poco más tarde, en los años 30, se suma Café Martínez. En los años 60 se suma la Marplatense Cabrales. No estoy tirando nombres cualquiera, ¿no? Son todos nombres propios muy fuertes en esta historia de pocillos, de cortados y cafés con leche. Era otra época, era otro modo de beber café y de pensar el café. Yo tengo 40 y pico de años, así que yo no estuve ahí. Pero por eso vamos a escuchar mejor a alguien que a través de su familia sí estuvo ahí, que es Marcelo Salas Martínez. Él es nieto de ese primer Martínez que hace unos 100 años arrancó con lo que hoy es una de las principales cadenas de café de la Argentina. Cuando mis abuelos llegaron a la Argentina, el café básicamente se servía, si bien se tomaba en las casas obviamente, ¿no? Se tomaba inclusive creo que un poco más que hoy, pero en los bares y cafeterías, ellos llegan, cuando llegan a la Argentina llegan al puerto, en la Boca, y en la Boca estaba lleno de cafeterías que le decían, a las barras llamaban los estaños, ¿no? Las barras eran de estaño, de ese material, le decían el estaño, y ahí se colocaban cientos de tazas dadas vueltas, y entonces la gente cuando se limaba el estaño, el mozo que estaba en la barra daba vuelta a la taza y le servía con una pava muy grande un café hecho de filtro. Así era como se preparaba el café en aquel entonces y así eran las cafeterías en general en Buenos Aires, la capital federal. Mi abuelo cuando ve eso, tantas cafeterías con tantos pocillos y con tanta gente tomando café, es cuando se decide a dedicarse al mundo del café. Eso fue lo que lo llevó al mundo del café y así era como se consumía café en las cafeterías en los años 30. En esos años de los que nos habla Marcelo, aparece el Torrado, el gran villano de esta historia, el villano del café, el más acusado de que se beba café de mala calidad en Argentina. Vamos a ver, pensemos un poquito esto juntos. Con ese nacimiento de nuevas marcas, el café en Argentina comenzó a ser algo popular. De vuelta, lo dijo Marcelo recién, se consumía mucho en las casas, también en las cafeterías que marcaban ese ritmo urbano que nacía en las ciudades de hace más de 100 años. A esas cafeterías se las llamaba estaños o cafés. Era el punto de encuentro en las ciudades. Hay un historiador especializado en Buenos Aires, en lo porteño, se llama Edgardo Roca, él murió hace un año, y describió a estos cafés con estas palabras. Hay mozos vistiendo largos delantales blancos, pantalón y chaqueta negra, con moño del mismo color. Un decorado de estanterías descubiertas colmadas de envases, mesas de madera que demuestran su solidez y sillas de esterilla de Viena con respaldos curvos. Allí servían bebidas en vaso de vidrio grueso y pesado, y café, renegrido y denso. Renegrido y denso. Escuchen bien. Es muy probable que esté Roca hablara ya de nuestro omnipresente café torrado. ¿Y qué es el torrado? Como dijimos antes, el café nace como una cereza. Es roja por afuera y tiene una pulpa carnosa por dentro. Para que eso se convierta en esa infusión que nos gusta tomar, lo que nos interesa es la semilla, lo que está debajo de esa pulpa.
Entonces la cereza agarra, se descascara, se despulpa, se fermenta, se lava. Así se obtiene algo que se llama café verde. ¿Se acuerdan que al principio hablé de ese café que vendían los campesinos sin valor agregado? Bueno, ese es ese café verde. Luego aparece el turno de los tostadores, que es un paso clave para lograr que ese grano de café se convierta algún día en la bebida que tanto te gusta. El tueste es todo en el café, es la magia. Ahí no solamente te cambia el grano de café, que era medio verdoso y se pone más oscuro, sino también cambia el volumen del café, la porosidad del grano. Y ahí es donde se forman los aromas, la acidez, el cuerpo, el sabor. La que tal vez mejor lo dice es una de las número 1 del café de alta calidad en Argentina. Ella es Agustina Román, es socia de un café que se llama Citadino, que es precioso, es creadora de otro café y una tostadora que se llama Tres, y la pueden buscar en Instagram como Barista Zen. Lo que significa un buen tostado es que pudimos extraer todas las cualidades de ese café que se van a ver reflejadas en la taza. Nosotros siempre cuando hablamos de cafés de especialidad, hablamos de cafés que tienen muchos atributos, pero también algunos defectos los puede llegar a tener a razón del tostado o una mala manipulación de materia prima. Un buen tostado es aquel que refleja el origen, que extrae lo mejor de ese café y que va acorde a el método de preparación que vamos a usar para el mismo. Esto que nos dice Agustina suena muy lindo, pero no es lo que siempre se hace. Entonces volvamos un poco a la historia. Vayamos al año 1860. Hay un joven español, se llama José Gómez Tejedor, vive en España, viaja a México, otros dicen que eso fue a Cuba, y allá descubrió que los mineros que estaban dando vueltas usaban una técnica para evitar que el café se les ponga rancio con la humedad. Esa técnica era recubrir los granos de café con un caramelo de azúcar. Tejedor volvió a España y empezó a vender el café usando esa misma técnica. Se llamaba torrefacción. Gracias a esa torrefacción, el café que vendía este José Gómez Tejedor duraba muchísimo más tiempo. Acordémonos que en esa época no había envasadores al vacío, no había packaging con gas inerte, los transportes eran malos, las carretas, no había todo lo que tenemos hoy. Esa técnica le permitió a este José ganar la carrera de distribución por toda España y también le permitió exportar esos cafés a países de Iberoamérica, que éramos nosotros. Una de las marcas que creó café, que todavía existe, que es muy popular en España, es Cafés La Estrella. Arrancó ahí en 1867. Y si recuerdan o quieren retroceder en este podcast, ¿se acuerdan que yo hablé de un censo de 1887 acá en Argentina? El café Estrella era uno de los que estábamos importando en ese momento en el país. Ese primer café torrado que llegó a la Argentina empezó a crecer y empezó a ocupar espacios cada vez más grandes. Y terminó llevando tostado a nichos de consumo cada vez más pequeños. Solamente algunas cafeterías de mucha calidad trabajaban con café tostado. Todo el resto era torrado. Y sigue siéndolo un poco así. Si ustedes van a mercados, van al supermercado, elijan el supermercado del barrio que tengan cerca, miren la góndola de café y van a ver que casi todos los cafés argentinos, o sea, que tienen marca argentina, tienen la palabra torrado en la etiqueta. Si ustedes creen que no pueden distinguir lo que es un torrado de un café tostado, pueden ir a alguna de estas cafeterías que tienen el café en grano y miren ese café en grano. Si el café en grano que está ahí en la tolva, ahí arriba de la máquina, brilla, es de un color negro brillante, significa que es torrefacto o torrado. Porque ese brillo es azúcar caramelizada. La grieta del café. ¿Y por qué funcionó el torrado en la Argentina? La verdad es que no hay una teoría exacta, pero para mí tiene que ver con el dominio que tuvieron los inmigrantes españoles en la gastronomía de nuestro país. ¿Te acordás eso de irse a tomar un café al bar del Gallego? Bueno, un poco de eso se trata. Pero qué mejor que escucharlo a Felipe Piña, que lo va a explicar muchísimo mejor de lo que lo puedo hacer yo. ¿De dónde viene nuestro gusto por el café torrado? Muy probablemente por los españoles, que fueron los primeros que patentaron el invento del café torrado con azúcar y, como sabemos, fueron pioneros en la gastronomía argentina. De españoles fue los primeros cafés, el café de Marco, el café de los catalanes, pero para acá eran gallegos, ¿no? Le decíamos gallegos a todos. Fueron los que establecieron restaurantes, pizzerías, hasta fábricas de pastas. Hay muchas fábricas de pasta en manos de españoles. Así que esta historia del café y los cafés tiene mucho que ver con los españoles, con el famoso gallego de la esquina, el bar del gallego, ¿no? Todas esas cosas que forman parte del folclore nacional. Si el torrado es una técnica que le alarga la vida útil al café, ¿cuál es el problema? ¿Y qué querés que te diga? La verdad, hay una bocha de problemas. El primero es que es una adulteración. Con esto no digo que es ilegal, es legal, pero no quita que sea un café adulterado. A ver, hay que ir a las fuentes. El Código Alimentario Argentino te permite torrar con hasta un 10% de azúcar agregada.
El azúcar, todos lo sabemos, es mucho más barata que el café. Así que cuando te venden 1 kilo de café torrado, en realidad te están vendiendo 900 gramos de café y 100 gramos de azúcar. No hay muchos países en donde el café torrado exista. Está en España, en Uruguay también, y en algunos otros países, pero no es algo muy común. ¿Por qué se le agregaba azúcar al café? Porque se intentaba de esa forma que fuese más fuerte. Es decir, el azúcar cuando se quema toma un color muy oscuro y ayuda a que el café tenga mucho más color. Y eso es lo que a la gente le gustaba, le rendía mucho más el café. Se hacía eso para que el café clindiese más, reemplazándose el grano por azúcar. Por supuesto que abarataba el producto y, como les dije, lo hacía más rendido. Si vos con la misma cantidad de café puedes hacer muchos más cafés porque sigue estando oscuro. El segundo problema es que esa azúcar caramelizada que recubre el café da sabor. No es que sea algo que está ahí porque sí, solamente da peso. Y es un sabor que no está bueno. Es amargo, es intenso, tiene algo como a quemado. El tercer problema es que los granos torrados suelen ser de muy mala calidad. O sea, el grano que está dentro de ese azúcar es malo. Y es lógico que sea así. Si vas a tapar el sabor delicado de un buen grano de café con un caramelo amargo, entonces obviamente no vas a usar una buena calidad de café. Mira, vamos a hacer una analogía a ver si es más fácil de entender. Imagínate que te querés comprar una mesa de madera y la vas a pintar de blanco. No vas a gastar y comprarte la mejor madera del mundo, esa que tiene una veta hermosa y brillante y divina y que sale de un bosque fantástico en no sé dónde. Vas a comprar una de pino o alguna otra madera barata, igual nadie se va a dar cuenta. Bueno, eso mismo es lo que pasa con el café torrado. El cuarto problema es un poco más subjetivo porque el gusto es algo subjetivo y a nadie le gusta que le digan qué es lo que te gusta o no te gusta. Dije muchas veces gusto, pero bueno, así funciona. Hay muchos consumidores que dicen que el café torrado de toda la vida es más rico que estos nuevos tostados que están apareciendo en los últimos años. Y van a decir esto porque el torrado es un gusto adquirido. Si vos toda tu vida tomaste un café con sabor amargo y un poquito quemado, cuando tomás algo que no tiene sabor, vas a pensar que eso no es café. Es lo que te enseñaron, lo que tomaste, no te queda otra. Pero más allá de que te guste o no te guste, hay algo que sí es objetivo en todo esto. Si hay algo que no es verdaderamente café, al menos en un 100%, es el café torrado. Y el quinto problema, el que tal vez es el más grave de todos, es que si usas un café malo, porque lo vas a torrar, entonces no querés comprar un café bueno, ya toda la cadena de calidad se te viene abajo, se te desmorona la estantería. Es decir, ¿para qué vas a comprar un buen molinillo si el café que usás no lo necesita? ¿Para qué vas a hacer una máquina expreso bien calibrada, limpia y cuidada si el café es berreta? ¿Para qué vas a estudiar sobre orígenes, sobre tostados, sobre servicio si todo va a tener el mismo sabor? Podemos ir más allá. Si la gente se acostumbró a ese sabor torrado, entonces incluso los bares que usan café tostado, porque hay bares que usan café tostado, muchos bares que usan café tostado, tampoco van a comprar granos de calidad porque saben que el consumidor no está buscando esa calidad. Está buscando un café súper tostado, muy intenso, que tenga un poco de sabor a quemado, sea torrado o incluso en estos casos siendo tostado. El torrado no es bueno porque partimos de la base que se usa un café que no es de calidad. Generalmente los cafés que se usan para torrar son de baja a muy muy baja calidad, con lo cual necesitas azúcar para poder tapar todos esos defectos en taza, conocidos como sabores sucios, riados, químicos, entre otros. Además, el café y el azúcar tienen puntos de inflexión distintos. Con esto me refiero a que el azúcar, cuando ya llega a más o menos 120, 130 grados, ya se empieza a quemar. Y el café al contrario, el café necesita una temperatura alta para poder desarrollarse, arriba de los 200 grados. Con lo cual se suele manejar muy altas temperaturas, porque bueno, estamos tostando café y el azúcar es un adicional, pero esto termina siendo café bastante tostado, muy muy oscuro, con azúcar quemada. Por eso decimos que primero vas a estar consumiendo un alimento que se quemó. Honestamente no es del todo recomendable. Y por otro lado estamos diciendo también que estás consumiendo un alimento con demasiada azúcar, porque ten en cuenta que la proporción es casi la mitad de azúcar que de grano verde en sí. La grieta del café. Bueno, paremos un poco la mano acá. ¿Qué tiene que ver todo esto que te estoy hablando con el principio de este episodio? ¿Para qué te conté toda esta historia si lo que realmente yo quiero pensar acá es la grieta que hay entre nuestro cortado de toda la vida versus el flat white de los cafés de especialidad? Bueno, tiene bastante que ver. Por todo lo que hablamos en este episodio, los amantes del flat white tienen su primer argumento, su primer cross a la mandíbula, volviendo a esa idea de un ring. Ellos te van a decir que los cortados que vemos desde siempre son malos, que están hechos con café torrado o defectuoso, que están hechos con máquinas berretas, que no hay conocimiento, que no hay calidad. Te van a explicar que es por eso
que a nosotros nos gusta tanto beber ese café con leche, con azúcar, para poder tapar así ese sabor feo que tiene. Seguramente exageran, pero algo hay que reconocerles. En este round ganaron por puntos. Y si bien los amantes del cortado todavía no están en la lona, quedaron bastante golpeados. Veamos qué pasa ahora, si pueden contraatacar en el próximo episodio. La grieta del café por Rodo Rage. Una producción de RCB Media.